¿cuáles son esos problemas? Para analizarlos, vamos a hacer un breve recorrido de los datos estadísticos del aborto en España con la información completa disponible del año 2018. En esta diapositiva, que está ahora mismo en imagen, vemos cómo se recoge la serie oficial de número de abortos en España, desde el año 1987, que es el primero en el que tenemos cifras oficiales, hasta el año 2018, como hemos dicho. El aborto en nuestro país se aprueba en el 85 y en el año 88 tuvo lugar una campaña que probablemente muchos de los que me están escuchando la recordarán, era el famoso Póntelo, Pónselo. Era una campaña para difundir el uso del preservativo. Tenía una finalidad que era la de contener las infecciones por el virus del SIDA, pero también intentaba potenciar pues, esa mentalidad anticonceptiva para que se pudiera tener una sexualidad desvinculada de la procreación y pensando que de esa manera pues también se limitaría el número de abortos. Como digo, esto ocurrió en el año 88. Estas políticas anticonceptivas, también desde los organismos oficiales, se han ido difundiendo en los años sucesivos. En el año 2009, en nuestro país, se aprobó que la píldora del día después pudiera dispensarse en las farmacias sin receta, como otro paso más. Sin embargo, paradójicamente, a pesar de esos esfuerzos y de esas campañas de difusión social, el aborto, como vemos en esta gráfica, fue creciendo de una manera muy llamativa y muy importante. Desde los 16.766 abortos del 87 hasta un máximo de 118.611 en el año 2011, que fue el pico máximo de la serie actual. A partir de entonces ha habido pues, un ligero descenso y en el 2018 estamos en una cifra de 95.917. Enumero las cifras en su integridad sin redondearlas porque considero que detrás de cada una de ellas hay la supresión pues, de una vida humana. No solo de un ser vivo, sino de una vida humana que podía haber nacido, que podía haberse desarrollado y que por desgracia no ha sido así. Comentábamos antes esos esfuerzos de campañas anticonceptivas, de formación en la sexualidad de la gente joven y su incidencia. Todo eso además fue reforzado con una nueva ley en el año 2010, la famosa Ley Aído. De toda esta gráfica, y refiriéndonos ya a los problemas que puede haber detrás del aborto, una primera conclusión muy somera es que si el aborto ha crecido tanto en nuestro país, multiplicándose prácticamente por 6 desde este año 87 hasta el 18, implica que hay muchos problemas de fondo y que esos problemas no solo no se han corregido con esas campañas o con esa nueva ley, sino que se han mantenido y han crecido. Luego, ahí hay un elemento en el que debemos reflexionar y pensar cómo enfocarlo de modo adecuado. Si lo anterior lo vinculamos a las causas de mortalidad en España, como figura en la diapositiva que está ahora en imagen, vemos cómo en el año también 2018 la principal causa de muerte en nuestro país fueron las enfermedades cardiovasculares, seguidas muy de cerca por las enfermedades oncológicas. Y si lo comparamos con el número de abortos de ese mismo año, pues vemos que el aborto, podríamos concluir, que sería la tercera causa de muerte en España. Bastante estas cifras del aborto, bastante por encima de las muertes, por ejemplo, por motivos de enfermedades del sistema digestivo. Y también estas muertes debidas al aborto estarían muy por encima de las cifras de defunciones por el coronavirus que según los datos oficiales en este mes de diciembre, en el 10 de diciembre de 2020, serían 47.019 muertos por COVID.
Esto nos alarma, nos preocupa, nos inquieta. Estos 95.917 seres humanos que no han llegado a nacer, nos hemos acostumbrado a ello. Por tanto, aquí tenemos también dos problemas que vale la pena resaltar. El primero, que el aborto pues es una causa de muerte muy importante en nuestro país, la tercera. Y al mismo tiempo que siendo tan elevada, estamos acostumbrados. No se le da especial relevancia. Siguiendo con el análisis estadístico del aborto en España y refiriéndonos ya a las edades de las mujeres, el número de abortos por 1000 mujeres, las cifras más altas se encuentran en los grupos de aquellas que tienen entre 20 y 24 años y entre 25 y 29. Siendo también bastante relevante el número de mujeres con 19 años o menos que se someten al aborto. Luego, aquí también nos surge otro problema de gran trascendencia, y es que las mujeres jóvenes están en situaciones que se ven de alguna manera obligadas a recurrir al aborto con todo lo que eso conlleva y con todo lo que eso va a afectar a sus vidas, presentes y futuras. Si hacemos un análisis de cuál es la distribución del aborto por regiones, pues comprobamos que también es bastante desigual en nuestro país. Hay lugares donde la tasa, es decir, el número de abortos por 1000 mujeres, es relativamente baja y otras en las que es muy alta. Esto está aquí señalado, las más bajas son las que tienen el color gris, las más altas las que tienen el color verde oscuro. Las cifras menores se encuentran en Galicia con 6,5 cada 1000 mujeres, seguida de Castilla y León con 6,6. Las tasas más elevadas se encuentran en Cataluña con 14,05. Esto también nos lleva a que los problemas se pueden manifestar de modo distinto según las regiones, lo cual también implica que habrá que buscar soluciones diferenciadas, particularizadas según el lugar donde estas situaciones las estemos analizando e intentando resolver. Si vemos algunos datos de tipo familiar, económico, de estas mujeres que sufren el aborto, también podemos sacar información muy interesante que nos ayude a identificar problemas que van a requerir una solución adecuada. En primer lugar, si estudiamos la situación familiar de aquellas mujeres que han abortado, pues nos encontramos, aquí hay dos columnas, 2018 y 2011, el año en el que habíamos alcanzado el pico máximo de abortos en nuestro país. Vemos cómo en 2018 el 50% de las mujeres no vivían en pareja. Lo mismo que en el año 2011. Aquí no ha habido especiales cambios. Sin embargo, sí que es relevante ya el simple hecho de que la mitad de esas mujeres tenían que enfrentarse a ese problema sin el apoyo cercano de una pareja, de un marido o de quien fuera. Del mismo modo, también podemos comprobar con los datos oficiales que el número de mujeres que no utilizaban anticonceptivos y que accedieron al aborto en 2018 es del 34%. En 2011 fue del 32%. Y en el año 88, aquel año de la campaña del Póntelo, Pónselo, eran del 30%, 30,02%, de donde se concluye que es una campaña pues, que no ha sido eficaz, porque no solo no ha disminuido el número de mujeres que no utilizaban métodos anticonceptivos, sino que incluso ha aumentado ligeramente. En cuanto al número de abortos previos en las que en el año 2018 sufrieron esa intervención, vemos que en el 24% ya habían tenido un aborto previo y en el 13% habían tenido más de un aborto previo. ¿Esto qué indica? Que se ha ido generalizando el aborto como un método anticonceptivo más. Si valoramos ahora la situación laboral de esas mujeres, comprobamos pues, que solo el 60% tienen un sueldo, tienen ingresos propios.
bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Es decir, hay un 40% que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Algo similar podemos comprobar al valorar el nivel de estudios de esas mujeres. El 18% únicamente tenían estudios de primaria o menores y el 39% solo estudios de secundaria. Muchas mujeres no tenían una formación especialmente elevada. Luego esto también implica que hay una vulnerabilidad. En cuanto al nacimiento, el lugar de nacimiento de las mujeres que acudieron al aborto, comprobamos que el 36% eran inmigrantes, de las que el 20% y un 20% sudamericanas. En nuestro país ha habido un gran flujo migratorio en las últimas décadas que se interrumpió a partir de la crisis del 2008. Un 40% prácticamente afectó a mujeres inmigrantes, mujeres también en situación de vulnerabilidad. ¿Qué concluimos? Pues que el aborto está afectando a muchas mujeres que probablemente tienen pocos recursos. Y por otro lado, que el aborto se ha convertido también en un método anticonceptivo más. Si ahora analizamos el número de abortos y el motivo de la causa por el que han recurrido a él, pues obtenemos también una información muy interesante. En primer lugar, podemos ver cómo el 90% de los abortos se producen a petición de la mujer y antes de la semana 14, que es la que establece la ley AIDO. De tal manera que hasta esta semana 14 hay un aborto completamente libre en nuestro país. Y a este supuesto se acogen el 90,44% de las mujeres. Hasta la semana 22 se puede abortar si hay grave riesgo para la salud de la madre y en este caso hay pues casi un 6%. En conjunto estas dos cifras suman casi un 96%. Luego podemos concluir que en la práctica en nuestro país hay un aborto libre, porque el grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada era la gran causa que antes de la ley AIDO se aducía para abortar. Luego era un gran coladero. En la práctica, en nuestro país, hay un aborto libre. Luego, esto no es un problema de libertad. Hay otras cuestiones que tendremos que ir analizando. Aquí quería fijarme en este límite de la semana 22 que se ha puesto para los supuestos de grave riesgo de la madre o de embarazos con graves anomalías en el feto. En esta semana 22, aquí aparece una imagen de una intervención quirúrgica sobre un feto de 21 semanas. Se llama Samuel Armas, este niño nació y se ha desarrollado, y aquí está la dirección donde podéis observar las imágenes. Era una intervención, esto es una cesárea, aquí tenemos el útero, en la que se quería corregir una lesión de espina bífida intraútero. Cuando el cirujano abrió el útero, salió la manita de Samuel Armas con 21 semanas y agarró el dedo del cirujano. Una imagen tan conmovedora y con tanta fuerza que nos lleva a pensar qué es un feto de 22 semanas, en la que se puede abortar, si se quiere, con bastante libertad. A modo de resumen, y agrupando los problemas que hemos ido enumerando muy sucintamente, podemos hacer tres grandes grupos. Unos que afectan a un fracaso social, problemas que implican que hay un fracaso social, porque ya hemos visto que se han aprobado dos leyes del aborto que han generado más aborto. Luego ya se ve que hay una cuestión de fondo que sigue sin funcionar. Se ha multiplicado, como decíamos, por 6. Y la cifra total desde el año 85 hasta este año 2018 es de 2.385.693 abortos. Una cifra que contrasta con esa crisis generacional que tenemos en España, ese envejecimiento, esa pirámide poblacional invertida. 2.385.693 seres humanos que no llegaron a nacer
y que podrían estar ahora mismo impulsando nuestra sociedad y sacándola adelante. Ese fracaso social se manifiesta también en la ineficacia de esas campañas de prevención del aborto y de la educación sexual oficial. Hará falta otro tipo de educación sexual. Y también el fracaso social se pone de relieve en que se ha ido generando una presión sobre la mujer para que aborte, porque no se ofrecen realmente alternativas diferentes. La presión que muchas veces se encuentra en el ámbito de la pareja, de la familia, de los amigos, de personal sanitario, de cuando van a pedir información a un centro de salud, es como casi una invitación inmediata al aborto, sin ofrecer otras alternativas, sin que haya la información suficiente para poder elegir realmente en libertad. Dentro de los problemas, el segundo gran grupo sería aquellos que evidencian que la mujer sigue siendo una víctima. De entrada, porque está afectando a mujeres muy jóvenes, entre los 20 y los 30 años, incluso también en una proporción no pequeña, mujeres menores de 19 años. Eso quiere decir que el aborto, esa experiencia, va a lastrar la vida de todas esas personas. Al mismo tiempo, también hemos visto cómo el aborto hace más vulnerable a las mujeres vulnerables, aquellas que tienen una precariedad laboral, que tienen poca formación, pocos estudios, que no tienen una pareja. Y luego otra consecuencia me parece muy reseñable, y es que tal como está planteado esta cuestión, todo lo que implica el aborto está recayendo exclusivamente sobre los hombros de la mujer. Ella tiene que asumir la decisión, tiene que asumir el aborto en sí mismo y tiene que asumir las consecuencias. El marido queda al margen, la pareja queda al margen. Es más, lo que se planteaba como una manera de defender a la mujer se vuelve contra ella. Porque el hombre podría decir, bueno, si te has quedado embarazada sin quererlo, es que no te has protegido suficientemente, porque hay muchos medios para hacerlo, estás muy informada al respecto, y si no lo has hecho es fallo tuyo, problema tuyo. No sé si esto se dice así explícitamente en muchas ocasiones, pero indudablemente es una realidad. Fracaso social, la mujer es una víctima y el no nacido es otra víctima, porque se ha llegado a una situación de dar irrelevancia al embrión y al feto. Con aquella famosa frase de la ministra Aido, hay un ser vivo, pero no es solo un ser vivo, hay un ser humano. En el año 2018 hubo 95.917 víctimas. Mujeres, 95.917 víctimas, fetos y embriones. Y hubo 95.917 desgracias. Tenemos ese hipotético retrato robot de la mujer que aborta en España. Y aquí tenemos unas imágenes de esos embriones o de esos fetos que han sido abortados. Son muchas víctimas y son muchas desgracias a las que tenemos que buscarles soluciones.